Aunque por miles de años el criar y el aprender naturalmente, siguiendo y honrando nuestro instinto guiado por la autonomía, la curiosidad innata y el impulso instintivo de aprender de nuestras hijas y de nuestros hijos, fueron la forma normal de criarse y aprender, durante los últimos siglos, especialmente con la modernización de nuestras sociedades, nos hemos distanciado enormemente de esta forma de crianza y aprendizaje, al punto que se le considera extraña, casi que, paradójicamente, antinatural. Y así se han desplazado sobremanera las bases socioeconómicas y culturales para un verdadero acogimiento de la crianza y el aprendizaje natural como opción de criarse y de educarse. El psicólogo Gordon Neufeld y el médico Gabor Mate, en su libro Regreso al vínculo familiar, protege a tus hijos, notan cómo tales bases socioeconómicas para una cultura que acogiera y fortaleciera el natural vínculo familiar en la crianza fueron erosionadas especialmente después de los años 50 en Norteamérica. Similarmente al contexto norteamericano, también se puede ver una dinámica parecida en el aprendizaje, además de la crianza natural, que comenzó a surgir con la modernización de nuestras sociedades y que ha ganado más fuerza durante las últimas décadas. De ahí que en nuestro presente histórico se le vea con tanto escepticismo y muchas familias no encuentren fácilmente el apoyo socioeconómico que les permita acoger esta opción de crianza y aprendizaje libremente. Por ejemplo, si bien es cierto que este tipo de crianza y aprendizaje es natural, después de tantos años de escolarización que vivimos, toma tiempo el deshacernos de los esquemas y patrones de pensamiento heredados de la escuela a través de un proceso de desescolarización adecuado para poder seguir y respetar la curiosidad innata y los ritmos de aprendizaje e intereses de nuestras hijas y de nuestros hijos. Tiempo con el que muchas familias no cuentan, dadas las exigencias socioeconómicas de nuestros tiempos, bajo las cuales, en la mayoría de los casos, tanto la madre como el padre deben salir a trabajar para suplir las necesidades básicas de sus familias. Ante tanta presión, muy pocas familias tienen el tiempo para adentrarse en este proceso, sin mencionar el tiempo que se necesita para acompañar el proceso de aprendizaje de sus hijas e hijos. Esta es una situación que de hecho también afecta a la educación en casa en general, en muchos casos. No debería ser así. Nuestras sociedades deberían ser verdaderamente libres para elegir la mejor clase de educación que se acople a las formas y ritmos de aprendizaje de nuestras hijas y de nuestros hijos, sin que presiones socioeconómicas obliguen a que nuestras hijas y nuestros hijos tengan que ir a la escuela. Deberían existir las bases socioeconómicas y culturales que verdaderamente le permitan a las personas acoger diferentes formas de criarse y educarse. Hablo puntualmente de crear y fortalecer, por ejemplo, centros comunitarios de aprendizaje, como los que habla Peter Gray, en donde cada niña, niño o adolescente vaya a aprender libremente según sus ritmos de aprendizaje e intereses, o habilitar más bibliotecas para tal efecto. Las escuelas no deberían ser los únicos centros de educación subsidiados por el Estado. Hablo también de por fin reconocer como Estado y como sociedad el trabajo no remunerado y el esfuerzo de las madres o de los padres que deciden quedarse en casa acompañando la crianza y la educación de sus hijas y de sus hijos. Tales transformaciones socioeconómicas y culturales no son fáciles, pero tampoco imposibles. En países como Finlandia están ya adoptando algunos cambios para apoyar a las madres y a los padres que deciden quedarse en casa al cuidado de sus hijas y de sus hijos, a quienes se les da una compensación mensual por lo menos durante los 3 primeros años de vida de sus hijas y de sus hijos. Este es solo un ejemplo. No estoy diciendo que tales políticas públicas que vemos en otros países sean la panacea o estén estrictamente relacionadas con la educación en casa. Pero el solo hecho que exista la opción y se les reconozca y apoye la decisión a las madres y a los padres de quedarse en casa al cuidado de sus hijas y de sus hijos son pasos importantes para alcanzar las transformaciones necesarias en este área que también afecta a la crianza y el acogimiento del aprendizaje natural y libre, y de la educación en casa en general. No hay una solución que le sirva a todo el mundo, pero lo importante es que se reconozca la necesidad de tales transformaciones y se trabaje en pro de lograrlas.